En fin, allá por hace más de 20 años, que fue cuando yo me empecé a meter de verdad de pleno en la actualidad norteamericana, lo que se llevaba, aparte de los medios tradicionales o la versión digital, era la blogosfera. ¿Se acuerdan de esas cosas que se llamaban blogs y demás? Que era la fuente de información alternativa del momento. Y en aquel tiempo la blogosfera acuñó un nuevo término, el efecto Vox Battlefield. ¿Y en qué consistía aquello? Bueno, pues resulta que este señor, que era un periodista del New York Times, publicó un artículo, muy sesudo él, que tenía un titular que venía a decir que la delincuencia no hacía más que bajar y pese a ello la población carcelaria subía. No se le ocurrió ni por un segundo pensar que el hecho de que hubiese más delincuentes durante más tiempo en prisión hacía que estos no estuviesen en la calle cometiendo delitos. Eso de sumar 2 más 2 cuando es ideológicamente inconveniente es algo que sucede mucho en la prensa progresista, pero que ante un caso tan sumamente claro y tan sumamente evidente, pues provocó que cada vez que una cosa similar sucedía, se recordase al bueno de Vox Butterfield, que ahora tiene más de 80 años y hace muchísimo que está retirado, como el nombre al que se recurre para que aquellos que tenemos ya una edad, pues nos acordemos, sepamos perfectamente de qué se está hablando. Pues bueno, viene todo esto a cuento que durante esta semana ha habido otro efecto Vox Butterfield, cuando el digital Axios, que es un digital relativamente reciente de Estados Unidos, pero que ha tenido bastante éxito y bastante audiencia, pues publicó un titular que vino a decir que se había producido en las grandes ciudades de Estados Unidos el mayor descenso en la tasa de homicidios de la historia desde 1900. En un año no había habido una caída mayor desde que se tienen registros y desde al menos 1900 la tasa de homicidios no había caído tan bajo. Y que se había producido este descenso pese a la retórica de Trump de ponerse duro con la delincuencia, más o menos, era un poco lo que venía. Y claro, ante esto todo el mundo ha recordado que, claro, que Donald Trump no solo ha ejercido la retórica de la lucha contra la delincuencia, sino que se ha puesto a trabajar, que ha centrado la lucha contra la inmigración ilegal en los inmigrantes ilegales, que a su vez son delincuentes que han cometido delitos, y los ha cogido y los ha deportado, con lo cual ha sacado del país a esos delincuentes. Y que además pues, ha puesto a la Guardia Nacional en Washington y la ha desplegado también a guardias nacionales de diversos estados en los centros de las ciudades que son, con muchísima diferencia, los principales focos de delincuencia en Estados Unidos. Hay estudios que te enseñan que si quitas los centros de determinadas ciudades, prácticamente todas ellas gobernadas por demócratas, dicho sea de paso, las tasas de delincuencia en Estados Unidos no solo son comparables, sino que son menores que las europeas. Es un poco de trampa porque, claro, también tendrías que quitar los centros de las ciudades europeas para poder hacer una comparación mínimamente decente, pero para que nos hagamos una idea de dónde está el foco de la delincuencia en Estados Unidos, que es en estas ciudades donde Trump ha desplegado la Guardia Nacional. Y claro, obviamente, de nuevo, si de repente pones a más gente de uniforme en las calles, los delincuentes, que no son idiotas, que tienen cierta tendencia, no sé cómo decirlo, a que no les pillen, o a intentarlo al menos, pues han cometido menos delitos. Es verdad que la tasa de homicidios no es toda la delincuencia, pero realmente se suele medir en Estados Unidos porque al tener tal variedad de distintas policías y distintas legislaciones, que distintos delitos se miden de otra manera, se cuentan de otra manera, pues es muy difícil tener una tasa homogeneizada de ningún tipo de delito, salvo el de homicidios, porque al final un cadáver es un cadáver en todos lados, y eso es mucho más fácil de medir. Y esa tasa se ha situado en 4 sobre 100.000. Y es una tasa que, cuando la miras, te das cuenta de hasta qué punto las políticas progresistas de delincuencia no funcionan. Porque es una tasa que fue descendió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, y luego volvió a subir en cuanto las políticas de mucho progreso de los años 60 empezaron a tener efecto y se volvió a disparar la tasa de delincuencia, que volvió a bajar un poco en los 80, pero sobre todo en los 90, cuando de nuevo todos los políticos, incluyendo los demócratas, de hecho, incluyendo a muchos de los demócratas que ahora están clamando contra la lucha contra la inmigración y contra Trump por poner a la Guardia Nacional en las calles y todo eso, pues muchos de esos políticos pedían eso en los años 90. Y el descenso de la criminalidad en los años 90 fue brutal. Luego se mantuvo más o menos hasta Biden.
Llegó el COVID y llegó Biden dejando entrar a todos los inmigrantes ilegales, fuesen delincuentes o no, y llegó una cierta laxitud en la lucha contra el crimen, y de nuevo volvió a subir. Es verdad que Biden, justo en su último año, posiblemente por motivos electoralistas, empezó a ponerse un poco más duro, la tasa empezó a bajar y se ha derrumbado, como hemos visto, con Trump, porque al final la lucha contra la delincuencia es muy fácil, entre comillas. Basta con poner suficientes policías y darles las herramientas suficientes para detener gente, ponerla ante el juez y que se le condene y que esté mucho tiempo en la cárcel. Y cuando haces eso, las tasas de delincuencia bajan. Parece que vamos a tener muchos más efectos Fox-Butterfield hasta que a algunos les entre en la cabeza.